Muy buenos días a todos, aquellos que se conectan en esta mañana del día domingo 12 de julio, donde nos encontramos a través de esta red de Facebook, todos juntos para poder tener comunión unos con otros. Sabemos que estamos reunidos en nuestros hogares, hay hermanos en la congregación de la Iglesia Filadelfia, reunidos en sus hogares y juntos esperamos y anhelamos que el Señor derrame bendiciones y vida eterna sobre nuestras vidas. Y sobre todos aquellos que también se están conectando por primera vez, por segunda vez, que siguen las transmisiones de la iglesia, también sean muy bienvenidos en esta mañana. Y es nuestro anhelo, deseamos de todo nuestro corazón que el Señor pueda manifestarse a nuestras vidas, a sus vidas, hoy. Que hoy podamos tener una nueva experiencia con Jesús, que hoy podamos conocerle de una manera nueva al Señor Jesús, que podamos recibir de Él palabras de vida eterna. Así que mientras nos vamos preparando, mientras usted va compartiendo esta transmisión con sus amigos, con sus seres queridos, ya sea por Facebook, por WhatsApp, le invitamos a que podamos orar allí donde usted está, en su casa, todos juntos, poder orar al Señor Jesucristo y dejar estos momentos en sus manos, dejar esta transmisión en sus manos, que el Señor pueda obrar como Él lo ha pensado hoy, día domingo. Podemos estar limitados, tal vez de algunas maneras, pero el Señor no está limitado. Cuando hay corazones dispuestos a buscarle, sea en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, y le llamamos al Señor, el Señor, Él atiende cuando ve un corazón dispuesto. Así que oramos al Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por estos momentos. Te damos gracias, Jesús, porque tú nos permites estar reunidos, Jesús, hoy día domingo, tu día, Señor. Gracias, Jesús, porque podemos gozar de tu presencia, Cristo. Gracias porque podemos gozar de tus promesas, Señor. Porque hoy, Jesús, tú prometes, Señor, derramar vida eterna, bendiciones, Señor, cuando hay hermanos que están puestos de acuerdo, juntos en armonía, Señor. Y hoy en nuestros hogares, Señor, sabemos que hay hermanos que están reunidos con un mismo sentir, con un mismo propósito, que es buscar de ti, Señor, encontrarte en esta mañana. Jesús, anhelamos que tú puedas moverte hoy, Señor, porque tú vives, porque tú eres real, Señor, porque tú resucitaste, Cristo, porque tú tienes poder, Señor, y porque tú hoy puedes transformar las vidas, Señor. Tú hoy puedes hacer milagros, Señor. Tú hoy puedes darte a conocer, Señor, a aquellos que están velados en sus ojos, que no te conocen, que no te ven, que no te han palpado, que no te han experimentado, Jesús. Tú hoy puedes obrar, Señor, en esos corazones. Te pedimos por esta transmisión, pedimos por tu palabra, Señor, que cumpla el propósito con el cual tú la has enviado. Que tu Espíritu Santo pueda escudriñar los corazones, Señor, mientras tu palabra es predicada, es compartida, Señor. Que tu Espíritu Santo sea enseñando, Señor, mientras tu palabra esté expuesta, Jesús. Que tus palabras sean, Jesús, en mi boca hoy, Cristo. Y que tú, Señor, cumpla los propósitos, Señor, con ella, Cristo. Edifica nuestras vidas. Forma, Jesús, forma a ti, Jesús, tu persona en nosotros, Jesús, en la iglesia, Señor. Te damos gracias, Cristo, y en ti esperamos, Padre. Amén. Amén. Nuevamente le damos la bienvenida a aquellos que se han ido conectando, ya 10:30 pasada, y vamos a comenzar a compartir la palabra del Señor en este día, domingo 12 de julio. El domingo pasado pudimos hablar acerca de las censuras que podemos nosotros hacerle a Jesús con actitudes, con ciertas reacciones ante su persona o ante sus palabras, sus mensajes. Y podíamos aprender algo acerca de lo que molestaba cuando Jesús hablaba acerca de sus mensajes. Y en esta mañana vamos, como por decirlo así, continuar un poco esa línea.
El mensaje de hoy se titula Desconcertados y ofendidos. Y en cierta manera, de alguna manera, con estas dos reacciones también nosotros podemos de alguna manera seguir censurando a Jesús en nuestras vidas. El título muestra dos tipos de reacciones que podemos tener los seres humanos: el desconcierto y la ofensa. El desconcierto también puede ser uno de sus sinónimos, y es más, luego en los pasajes que vamos a leer, algunas versiones utilizan este sinónimo, puede ser atónito. Y vamos a definir lo que es desconcierto o atónito. La palabra atónito, significa sorprendido, asombrado o desconcertado ante algo poco habitual y no se comprende lo que pasa ni se sabe cómo actuar. Esa es la definición de la palabra atónito. Es un estado, es una reacción momentánea de una persona ante un estímulo que provoca desconcierto. Vamos otra vez a lo que le decía que era un sinónimo de desconcierto, por tratarse de algo inesperado. Procede del latín atonitus y que hace referencia a ser golpeado o paralizado por un trueno. Si definimos desconcierto, que es un sinónimo, es un estado de confusión o de desorientación en que queda una persona a causa de algo inesperado o sorprendente. Eso es el significado, la definición de la palabra atónito o desconcierto. También puede ser un estado de desesperación. Como lo dijimos, es una reacción momentánea ante alguna situación. Y ofensa, vamos a definir, y estos dos significados los tenemos que tener presentes para entender un poco lo que hoy vamos a estudiar. Ofensa es tipo de manifestación en la que alguien se siente insultado o descalificado. Ofender es dañar la dignidad o el amor propio de alguien. Alguien que ofende o una ofensa es un ataque, aquel que ataca. Proviene del latín offendere y tiene un prefijo que indica la existencia de un enfrentamiento, y fendere significa sentido de golpear o herir. O sea que la ofensa indica un enfrentamiento, un golpe o una herida. Después de definir estos dos tipos de reacciones, vamos a pasar a leer, a tener abierta nuestra Biblia, la palabra de Dios. Vamos a leer, para comenzar, en Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Estos dos tipos de reacciones que hemos definido son dos tipos de reacciones que se produjeron en personas ante un discurso dado por el mismo orador. Dos tipos de reacciones que se produjeron, que nacieron prácticamente en el mismo auditorio, porque aquellos que las experimentaron eran seguidores de Jesús. Y entre ellos, en las dos oportunidades que vamos a leer, estaban sus apóstoles. Desconcierto y ofensa. ¿Qué contenían estos dos discursos que provocaron en sus seguidores desconcierto y ofensa? Es una pregunta que la vamos a ir respondiendo a medida que vamos leyendo estos pasajes. En primer lugar, vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 17 al 32, la primera parte. Dice la palabra del Señor: Al salir él para seguir su camino,
Vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras. En otras traducciones dice allí desconcertados, atónitos. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más desconcertados, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Y leemos la primera parte del 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante, y ellos se asombraron, estaban atónitos, desconcertados, y le seguían con miedo. Jesús estaba terminando, si leemos antes de comenzar el versículo 17, estaba terminando de bendecir a los pequeños, a los niños. Estaba enseñándoles sobre varias cosas, sobre el divorcio, sobre la actitud correcta ante Dios de ser como niños. Y él estaba preparándose para emprender su camino. Dice que él se levantó para seguir su camino y alguien lo detuvo. Un joven que buscaba a Jesús. Y podemos sacar algunas enseñanzas o ver, resaltar algunas cosas en este joven, en la manera que este joven busca a Jesús. Primero podemos ver la actitud de este joven que detiene a Jesús en su camino, ya en su preparación para continuar su camino. Dice que este joven llegó ante Jesús corriendo. Podemos decir que una persona que alcanza a alguien corriendo es una persona que está inquieta o muy interesada por detener a esa persona, por hacer algo con esa persona. Podemos decir que este joven prácticamente no quería perder esa oportunidad, o tal vez escuchó de Jesús y estuvo allí y vio que el momento que Jesús ya se estaba yendo, entonces tuvo que salir corriendo. Seguramente que en ese lugar donde él estaba se había escuchado de Jesús, de sus maravillas, de sus milagros, de sus enseñanzas, que era en lo que este joven estaba interesado. Este joven llegó a Jesús corriendo, es decir, había un interés que lo impulsaba a correr. Y llegó ante Jesús, lo alcanzó y tomó una actitud que nos muestra mucho
de este joven. Dice que él hincado, arrodillado ante Jesús. Cuando una persona se arrodilla, se hinca ante otra, es porque considera superior a la otra persona. De alguna manera este joven vio una guía en Jesús, una superioridad en Jesús, y él le llama maestro bueno. Ahí podemos entender por qué este joven se arrodilla. Lo veía como un maestro. Y vemos que él veía en Jesús como una guía espiritual, porque él le pregunta sobre la vida eterna. Es decir, que había formado un concepto de Jesús que lo llevó a hincarse y a considerar en Jesús una cierta superioridad, que podía enseñarle a él sobre la vida eterna o sobre temas espirituales. Este joven le hace la pregunta del millón a Jesús, porque ¿qué haré para heredar la vida eterna? Muchos hoy se preguntan eso, y es una pregunta que invade el corazón y la mente de muchas personas hoy, tal vez. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para llegar al cielo? Jesús le dice, tú sabes los mandamientos, es decir, este hombre tenía una apariencia de religiosidad, seguramente, que Jesús le dijo, tú sabes, porque el hecho de que este joven fuera a preguntarle sobre este tema, es decir, que este joven estaba interesado en la vida eterna. Y le dice, tú sabes los mandamientos, no mates, no robes, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y este joven inmediatamente expone su currículum, su trayectoria moral, espiritual, religiosa, por decirlo así. Y le dice, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo los conozco, estos mandamientos, y lo he hecho. Este joven que se acercó a Jesús no era cualquier joven. Era un joven, una persona que se había ocupado en su vida moral y en su vida espiritual. En él había un interés por heredar la vida eterna, y ese interés lo había llevado durante toda su vida a vivir conforme a lo que él anhelaba conseguir o ganar, que era la vida eterna. Se había ocupado de obedecer cada uno de los mandamientos que él conocía. O sea que podemos decir que este joven era un joven moralmente y espiritualmente intachable, porque él no solamente se había preocupado, sino se había ocupado de su vida espiritual y su vida moral. Pero Jesús es más exigente, porque ante ese currículum, esa trayectoria que este joven expone, Jesús, dice la palabra de Dios, como hemos leído, le mira y le ama. Y porque Él nos ama, nos exige. Ese concepto tan liviano, ¿no?, que hoy conocemos del amor y cómo se expone el amor de Dios, el amor que no mira, el amor que no juzga, el amor que no condena, el amor que tolera y que tolera en Dios. Pero aquí en esta actitud de Jesús podemos ver que Jesús es exigente. Pero esa exigencia de Jesús, esa exigencia de Dios está basada en su amor por nosotros. Y Jesús no se conforma con esta respuesta intachable de este joven, sino que Él le mira, le ama y le exige. Una cosa te falta. En el versículo 21 le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y así tendrás tesoros en los cielos. Ven, sígueme y toma tu cruz, tomando tu cruz. En otras palabras, Jesús le dijo, despójate de todo lo que tienes, despréndete de todo lo que posees y entrégalo y ven, sígueme, toma tu cruz. Este joven llegó ante Jesús con una trayectoria intachable. Seguramente este joven era reconocido como una persona muy religiosa, como una trayectoria moral importante, que se preocupaba por obedecer los mandamientos. Este joven llegó ante Jesús con las mejores intenciones
de escuchar a Jesús, de obedecer a Jesús y de seguir a Jesús. Este hombre llegó a Jesús hincado, corriendo, desesperado. Y muchos, al mirar a este hombre, muchos de los que estaban allá alrededor, podían decir que este hombre era un hombre religioso, un hombre piadoso, un hombre que buscaba a Dios, un hombre ejemplar. Pero cuando este joven pasa por el escáner de Jesús, se acerca a Jesús para buscar su guía, se acerca a Jesús para escuchar su consejo, su mensaje, este hombre, este joven, es desechado por Jesús. Pero no porque él quisiera desecharlo, sino porque este joven no estuvo dispuesto a obedecer realmente el consejo y el mensaje de Jesús. Sus discípulos seguramente allí mirando a este joven tan piadoso, tan religioso, tan ejemplar, y al mirar allí seguramente mirándolo, cómo busca, cómo quiere, cómo busca de Jesús, cómo quiere seguir a Jesús. Pero cuando Jesús escanea las intenciones de este joven, Jesús dice: qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Para muchos este joven estaba aprobado, inclusive para sus discípulos. Este joven estaba aprobado por Dios. Pero cuando Jesús allí hace la prueba de fuego, este hombre no iba a entrar en el reino de Dios si no cambiaba su actitud. Este joven que llegó corriendo, desesperado por buscar a Jesús, por escuchar a Jesús, se fue afligido, triste, ofendido, podemos decirlo, herido de alguna manera, porque hablábamos del concepto de ofensa, que es causar una herida. Este hombre se fue herido por la palabra de Jesús, por el análisis de Jesús, por el consejo de Jesús. En el versículo 23, Jesús hace una declaración. Dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces sus discípulos, dice, se asombraron, allí atónitos, desconcertados. No podían entender cómo Jesús estaba haciendo esa declaración. Pero el asombro y el desconcierto de sus discípulos no intimidó a Jesús en lo más mínimo. Y como lo hemos estudiado en otras oportunidades respecto a Jesús y respecto a Pablo, a Jesús no le interesaba endulzar el oído de sus oyentes. Porque cuando él veía alguna reacción contraria a su mensaje no cambiaba. Su mensaje no era intimidado por reacciones humanas, porque a él solo le interesaba decir y hacer lo que Dios le mandaba. Y como Jesús no se intimida ante las reacciones que seguramente Jesús estaba viendo en sus discípulos, porque dice que ellos se quedaron atónitos, perplejos. Cuando una persona se queda atónita o perpleja, es visible, porque su rostro cambia, porque podemos notarlo en el rostro cuando una persona se asombra o se desconcierta por algo. Jesús los estaba viendo y él les vuelve a decir, a afirmar lo que él estaba diciendo. Aquello que tanto les había asombrado, desconcertado a sus discípulos, que fue la declaración de Jesús de cuán difícil es que una persona rica entre en los cielos, él lo vuelve a decir y les vuelve a decir: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y dice la palabra de Dios en donde hemos leído en el versículo 25, 26, sus discípulos más asombrados, más desconcertados, dijeron: ¿quién entonces podrá ser salvo? Ellos se preguntaron: ¿nosotros no estamos trabajando para ganar almas para el reino de los cielos? ¿No es que Dios quiere que todos entren al reino de los cielos? Y ahora Jesús está diciendo que es difícil que una persona
como este joven tan piadoso, que busca tanto a Dios, que se ocupa y se preocupa por su vida espiritual y moral, está diciendo que no va a entrar al reino de los cielos, que va a ser difícil que este joven entre en el reino de los cielos. Sus discípulos estaban desconcertados, atónitos, desorientados ante las respuestas de Jesús, ante las declaraciones de Jesús. Hoy muchos estamos en esa actitud de desconcierto. Muchos creyentes estamos desconcertados ante las palabras de Jesús. Hoy en muchas congregaciones hay desconcierto, hay desorientación ante las palabras de Jesús. ¿Y por qué se llega a este estado de desorientación, de confusión, de desesperación? Lo hemos leído en la definición. Porque hay algo, un estímulo, algo que llega que es inesperado. Nosotros sufrimos un desconcierto cuando algo que no esperamos llega. ¿Por qué estaban desconcertados sus discípulos ante esta declaración de Jesús? Porque no esperaban esa respuesta de Jesús. ¿Por qué hoy estamos tan desconcertados o desorientados o confundidos ante las palabras de Jesús? En muchas congregaciones, muchos creyentes están desconcertados porque hemos recibido algo inesperado de Jesús. Hemos visto cómo Jesús poco a poco ha ido derribando maneras, métodos, esquemas, mensajes, profecías en este 2020. Para muchos empezábamos enero del 2020 y tal vez había muchos proyectos, había muchas proyecciones, ideas, sueños allí por lograr. Muchas profecías sobre el 2020 habían. Muchos profetas declararon bendiciones, prosperidades, pero recibimos de Jesús algo inesperado. Por parte de Dios recibimos algo inesperado para este 2020. Si bien en muchas congregaciones se oraba porque algo el Señor venía advirtiendo que algo iba a suceder en este año. No sabíamos qué, pero llegó. Lo inesperado de Jesús llegó y causó desconcierto en muchos. ¿Por qué llega el desconcierto a nuestra vida? ¿Por qué nos desconcertamos de Jesús? ¿Por qué nos desorientamos? ¿Por qué nos asombramos de Dios y de Jesús? ¿Por qué nuestros conceptos de Dios, de Jesús, de sus mensajes son equívocos? Porque muchas veces formamos falsas expectativas de Jesús, de sus mensajes, de Dios mismo. ¿Por qué nos desconcertamos ante los mensajes de Jesús? Porque los mensajes de Jesús, y lo hemos visto y lo vemos en los evangelios, se encargan de derribar esas paredes de Durlock que tenemos en nuestra vida, que es tan común hoy usar Durlock en las construcciones, ¿o no? Es muy barato, es muy accesible, es rápido, pero no es seguro, tal vez, como el material. Jesús se encarga de derribar esas paredes que nosotros edificamos con sus mensajes, que parecen firmes, pero ante el primer remesón se caen. Cuando Jesús les dice, les declara, les hace esta declaración, cuán difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos, Jesús quiere dejarle en claro algunos conceptos a sus discípulos. Y por eso Jesús se los repite y les vuelve a decir. No cambia su mensaje, sino que les vuelve a decir. Y hoy Jesús quiere dejarnos claros algunos conceptos como sus hijos y como su iglesia. Uno de los conceptos que Jesús quiere dejar claro con esta enseñanza que Él les dio a sus discípulos
es lo que Dios mira y lo que Dios quiere. Lo que Dios realmente mira y lo que Dios realmente quiere. Y es nuestro corazón. Jesús quiere nuestro corazón. Jesús quiere el corazón de la iglesia. Él mira nuestro corazón y mira el corazón de la iglesia. Y Él lo quiere limpio. Y Él lo va a depurar, lo va a transformar, lo va a purificar. Lo que Dios nos enseña, lo que Jesús nos enseña, algunos de estos conceptos, en primer lugar, como dije, acerca del joven rico, que estos discípulos estaban tan sorprendidos acerca del currículum y de la imagen de lo que veían en este joven. El primer concepto que él quiere dejar claro a sus discípulos es que Dios mira el corazón. Dios quiere dejar claro a través de Jesucristo que Dios no se impresiona por fachadas religiosas, aunque éstas sean muy creíbles y perseveren en el tiempo. Este joven era moralmente intachable, moralmente correcto. Y dice este joven que él había obedecido los mandamientos durante toda su vida. Este joven se había dedicado toda su vida a obedecer los mandamientos. Y yo no estoy diciendo que no hay que obedecer los mandamientos, sino hago énfasis en el tiempo que este joven había invertido en vivir así, en dedicarse a ocuparse de su vida moral y espiritual. Pero cuando Jesús les dice cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, Él está diciendo, yo no me dejo impresionar por las fachadas religiosas, aunque sean muy creíbles y aunque éstas perseveren en el tiempo. El Señor está interesado en que tú y yo tengamos tesoros en los cielos más que en esta tierra. Cuando Jesús le dice a este joven, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y luego en el versículo 29 le dice a Pedro allí diciéndole, ¿y nosotros qué vamos a recibir? Que hemos dejado todo. El Señor le dice, ustedes van a recibir recompensa y la vida eterna. Jesús está interesado que hagamos tesoros en los cielos más que en esta tierra. Jesús está interesado en nuestra eternidad. Y porque Jesús está interesado en nuestra eternidad, Él fue sincero con el joven rico. Él fue frontal con el joven rico. Fue directamente al grano. Jesús desnudó a este joven y la mirada que él tenía sobre la vida eterna. La mirada que este joven tenía sobre la vida eterna no era la correcta. Y Jesús tuvo que ordenar eso y tuvo que traerlo realmente a lo que había que hacer para ganar la vida eterna. Este joven se había ocupado toda su vida por ganar la vida eterna, pero se había esforzado humanamente por hacerlo. Y eso no era suficiente. Jesús le exigió más. Jesús le exigió más de lo que él estaba haciendo para ganar la vida eterna. Este jovencito, por decirlo así, había estado trabajando a medias por la vida eterna. Algo le faltaba y Jesús se lo dijo. Así es Jesús, Él nos exige más. Para Jesús todo o para Jesús nada. A Jesús no le sirven las medias tintas. Él necesita todo de ti. Él necesitaba todo de este joven. Su corazón estaba partido en sus posesiones, en lo que él tenía y en obedecer a Dios. Pero este joven no fue capaz, no pudo abandonar lo que más amaba, que eran sus riquezas y sus posesiones. Y por eso Jesús hace esta declaración, que era difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Jesús está interesado, y eso es lo que Él quiere enseñarles cuando repite por segunda vez.
Está interesado en que los conceptos eternos queden bien grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús quiere que los conceptos eternos se graben en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso en el versículo 24 dice, volvió a decirles. Él no se intimidó ante su desconcierto, sino que Jesús volvió a decirles. Las repeticiones de Jesús para nuestra vida son una muestra de su amor. Y es parte del trato para con nosotros, para que nosotros nuevamente volvamos al camino correcto. ¿Cuántas veces dijo Jesús? Otra vez os digo, otra vez os digo. Las repeticiones de Jesús a nuestra vida acerca de los conceptos eternos son muestra de su amor. No nos resistamos a esas repeticiones. Estamos desconcertados, atónitos, asombrados, perplejos ante las palabras de Jesús. Estamos perplejos, atónitos, desconcertados ante el trato de Jesús. Estamos desconcertados, perplejos, asombrados ante el obrar de Jesús. Si estamos desconcertados, asombrados, perplejos ante el obrar de Jesús y ante sus mensajes, sus palabras, es porque no hay conceptos claros en nuestra vida sobre Jesús y sobre el Evangelio. Es porque tal vez creemos conocer a Jesús y a su Evangelio, pero realmente no lo hemos conocido. Si hay desconcierto en la iglesia, en las congregaciones, es porque no hay conceptos claros de Jesús y del Evangelio. Como iglesia, como he dicho el primer punto allí, de aquellos conceptos que Jesús quiere dejar claro, como iglesia debemos tener claro de que Jesús mira el corazón, de que Dios mira el corazón. Y tenemos que volver a reafirmar ese concepto. Dios mira nuestro corazón y Dios mira nuestras intenciones y Dios mira nuestros deseos más que nuestra fachada religiosa. Efesios 4, 22 al 24 en la Nueva Traducción Viviente. Un versículo que muchas veces lo utilizamos para personas recién convertidas, personas que recién están llegando al camino del Señor. Y nos olvidamos nosotros, tal vez que llevamos algún tiempo en el camino del Señor, jactándonos muchas veces de nuestro caminar, nos olvidamos y es como que anulamos este versículo de la Biblia. Pero miren lo que dice la Traducción Viviente. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Mi hermano, mi hermana, aún no tenemos cuerpos glorificados y aún seguimos luchando con nuestra naturaleza que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Debemos dejar cada día que el Espíritu Santo transforme, renueve nuestros pensamientos y actitudes, porque Dios sigue mirando nuestro corazón aunque yo lleve años de convertido. Mi corazón sigue siendo visto por Dios y a Dios le sigue interesando mi corazón, tu corazón, aunque llevemos años en el Evangelio. Y aunque llevemos años en el Evangelio, debemos dejar que este versículo siga obrando en nuestra vida. Que el Espíritu Santo siga renovando nuestros pensamientos y nuestras actitudes cada día. Ese es un concepto que debemos afianzar y que Jesús quería afianzar en sus discípulos, que estaban atónitos, perplejos, desorientados por su declaración. La iglesia, nosotros como creyentes, debemos afianzar y entender que Dios no se impresiona por las fachadas religiosas, que Él
las destruye, aunque éstas sean muy creíbles y perseveren en el tiempo. Miren lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 2, versículo 2 al 5. En la versión Dios habla hoy. Dice, yo sé todo lo que haces. Conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso recuerda de dónde has caído. Vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Como decía, compartía hace un rato, este joven se presentó con su trayectoria y Jesús lo conocía. ¿Qué dice Apocalipsis acerca de la iglesia en Éfeso? Yo sé todo lo que tú haces. Yo conozco tu trayectoria. No hace falta que tú me la muestres o que la traigas, porque yo lo conozco. Yo conozco tu pasado, dice, has sido constante, has soportado. Yo conozco tu duro trabajo y tu constancia. Este joven se presentó y dijo, yo todo esto lo he hecho desde mi juventud. Pero Jesús no le impresionó. Jesús le dice a la iglesia en Éfeso, le revela su presente y es lo que a Jesús le interesa. Tu presente es para la iglesia en Éfeso, no me amas como antes. Yo te estoy viendo ahora, iglesia. Yo te estoy viendo ahora. Yo conozco tu duro trabajo y tu constancia. Yo sé de tus obras, de tu trabajo, de lo que has soportado. Yo lo sé, pero yo te estoy viendo ahora y tu presente es el que me importa. No me amas como antes. Has caído, dice. Recuerda de dónde has caído. Este era el presente de la iglesia en Éfeso. Y Jesús quería modificar ese presente. Le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete ahora. Arrepiéntete ya. Vuélvete a Dios ahora. Porque si no, el futuro de esta iglesia, quitaré tu candelero. A Jesús no le impresionan las trayectorias. Dejemos. Es duro ver a muchos creyentes amando sus trayectorias, haciendo ídolos de sus trayectorias. Dios conoce la trayectoria, Dios sabe del duro trabajo y de la constancia, pero preocupémonos por nuestro presente y no hagamos ídolos de nuestra vida cristiana. Lucas 21, 5 al 6, en la versión, la Biblia de las Américas. Cuando sus discípulos le decían, mira este templo. Dice, y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué estamos mirando como cristianos? ¿Estamos deslumbrados por esas hermosas piedras y ofrendas votivas que podemos haber hecho en algún momento o que otros hacen? Eso Dios no lo ve. Jesús no ve esas ofrendas que pueden ser muchas cuando no hay obediencia. La palabra de Dios dice que Dios se complace en la obediencia más que en los sacrificios y en los holocaustos. Y cuando hay esta clase de mirada, Jesús derriba. Jesús derriba.
y no hay piedra sobre piedra que quede en pie. Jesús está interesado en que hagamos tesoros en los cielos. Él está interesado en dónde están nuestras riquezas. Y Él quiere que nosotros, como hijos suyos, como iglesia, tengamos riquezas espirituales. Apocalipsis 3, versículo 17. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 17. Y 18 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús se presenta ante la iglesia en la Odisea, una iglesia que se creía rico, que se creía rica y que decía, no tengo necesidad de nada. Hemos visto a lo largo de este último tiempo a una iglesia que poco a poco se ha ido convirtiendo en una iglesia superficial, que solo ha estado interesada en las riquezas materiales. Una iglesia que se ha preocupado y ocupado en adquirir solo riquezas materiales, descuidando las riquezas espirituales. No podemos negarlo, el grado de apostasía que hay hoy y que gracias al Señor muchas congregaciones están volviendo y abriendo sus ojos. El grado de apostasía no fue de un día para otro. Fueron años y años y años en que la iglesia se ocupó y se preocupó solo por lo externo, por lo exterior. Iglesia que ha puesto su esperanza y su seguridad solo en las posesiones y bienes materiales y logros y adquisiciones físicas más que en las riquezas espirituales. Cuando en algún momento en una de las primeras prédicas, allí las primeras cosas, hablamos acerca de la definición de tesoro. Y era muy común en aquellos tiempos bíblicos, que para guardar esos tesoros hubieran tipo de almacenes secretos. A eso se le llamaba tesoro. Y cuán lleno yo podía tener esos almacenes secretos. Miren lo que dice Lucas capítulo 12. Podemos leer. Lucas capítulo 12. Versículo 13 al 21. El rico insensato. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cuánta necedad hay hoy en la iglesia? ¿Cuánta necedad hay hoy en nuestra vida? Que muchas veces nos ocupamos
en construir graneros y acumular tesoros, sean físicos, materiales o de otra índole, pero son tesoros que no son entregados en las manos de Dios. ¿Cómo está nuestra alma? Iglesia, ¿cómo está nuestra alma? ¿Hay insensatez hoy en nuestras vidas? El Señor está interesado en nuestras riquezas espirituales. Nos preocupamos por tener posesiones materiales como iglesia, como congregación, o anhelamos que la iglesia sea llena de su Espíritu Santo, sea llena de los dones del Espíritu Santo, de la sabiduría, de la inteligencia espiritual, más que tal vez tener un lugar donde congregarnos. Es importante el lugar físico, es importante tener donde sentarnos, es importante tener un buen lugar para recibir a personas, pero más importante son las riquezas espirituales que Dios está dispuesto a derramar sobre la iglesia y sobre nuestras vidas. La iglesia somos nosotros, las pequeñas piedras vivas. El Señor Jesús está interesado en nuestras riquezas espirituales. ¿De qué están llenos nuestros graneros? Estos almacenes secretos, esos tesoros, ¿de qué están llenos? De riquezas espirituales. ¿Qué tenemos para ofrecerle a Dios? ¿Dónde están nuestros tesoros? Jesús se interesa por nuestra eternidad. Es lo que Él quería decirles a sus discípulos asombrados, atónitos. En Apocalipsis 3:19, que hemos tenido abierto, hemos leído 17, 18, el 19 le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por lo tanto, sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús nos muestra nuestro estado actual, presente, la realidad de nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él, porque Él está interesado en nuestra eternidad. Él está interesado en la eternidad de la iglesia, en la eternidad de sus hijos, en tu eternidad, en mi eternidad. Y como dice este pasaje a continuar, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús está interesado en cenar contigo. Él quiere llevarnos con Él cuando Él venga a buscar a la iglesia, para que todos juntos podamos cenar con Él. Él está interesado en nuestra eternidad. Y Él hoy golpea nuestra puerta. Golpea tu puerta. Tú que estás escuchando este mensaje por primera vez, Jesús golpea tu puerta también. Aquí estaba golpeando a la puerta de la iglesia porque era una iglesia que le había cerrado la puerta a Jesús, que había censurado a Jesús. Y tal vez tú lo has hecho, pero hoy Jesús te da una nueva oportunidad. Jesús golpea tu puerta. Jesús te llama porque Él quiere estar contigo. Jesús está interesado y estaba interesado en que los conceptos en sus discípulos, en los apóstoles, quedaran grabados. Como lo dije, muchas veces Jesús repitió los mensajes y dijo: otra vez os digo. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Ahí está Pablo diciéndole a la iglesia en Filipo, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Cuando Jesús nos repite algo e insiste en tocar un tema con nuestras vidas, es porque Él quiere estar seguro y darnos seguridad de la vida eterna, para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Pablo, él decía que para él no era molesto repetirle las mismas enseñanzas, y para la iglesia era seguro que él pudiera afianzar esos conceptos. Jesús quiere afianzar conceptos
en nuestras vidas. El Señor quiere dejar bien grabados estos conceptos en nuestras vidas. Hablábamos de desconcierto y ofensa. Hemos podido hablar un poco de lo desconcertados que estaban sus discípulos y por qué estaban desconcertados y lo que Jesús quería enseñarles. Pero también, como dice el título, había ofensa. Esta reacción que implica un daño o una herida en las personas que la reciben. En Juan capítulo 6, versículos 60 y 61, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos, al oírlas el mensaje, las palabras de Jesús, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Jesús revela el verdadero estado de sus discípulos. Estaban ofendidos, estaban heridos, estaban golpeados por las palabras de Jesús, porque estas palabras indicaban un enfrentamiento, un choque con su amor propio. La definición de ofensa es dañar la dignidad o el amor propio de alguien. El amor propio, el amor religioso que ellos mostraban a Dios, estaba siendo enfrentado por las palabras de Jesús y estaba siendo herido por las palabras de Jesús. Jesús les dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Para algunos fueron espíritu y fueron vida, pero para otros fue una ofensa tan grande, una herida tan grande, un enfrentamiento tan grande que causó enojo, que causó ira y que causó que ellos dejaran de seguir a Jesús, como lo hemos visto el domingo pasado. Ellos censuraron a Jesús y se fueron y ya no lo siguieron. Pero ¿qué mensaje o qué enseñanzas de Jesús fue la que los ofendió tanto? Si ustedes leen, pueden leerlo más profundamente, detenidamente en sus hogares. Capaz que seguramente lo conocen al pasaje, lo han leído muchas veces, desde el capítulo 6 en adelante. Jesús se relata allí acerca del milagro de la alimentación de los 5.000. Luego Jesús anda sobre el mar y luego Jesús les habla acerca del pan de vida. Él allí les dice a aquellos que estaban escuchándole que habían sido alimentados milagrosamente, Él les dice, resumiendo, que Él era el pan de vida. Pero ¿qué fue lo que provocó esta ofensa tan grande para que muchos dejaran de seguir a Jesús? Fue que este mensaje de Jesús los confrontó, los enfrentó con sus verdaderas intenciones. En el capítulo 6, versículo 2, dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y el versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estos hombres hombres y mujeres, niños seguramente, estaban siguiendo a Jesús porque veían lo que Él había hecho. Y se habían quedado tan sorprendidos y tan maravillados de esas señales. Y buscaban a Jesús por esas señales. Pero Jesús desnuda esas intenciones
que había en ese auditorio, en esos seguidores. Miren lo que dice el versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto, una repetición de Jesús 2 veces, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales. Ni siquiera seguían a Jesús porque habían visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús confrontó a estas personas con sus verdaderas intenciones. Las intenciones de este auditorio no eran los bienes espirituales que podía darles Jesús. Sus intereses estaban fijados solos en esta tierra. Y en ellos había una apariencia de búsqueda de Dios. Pero Jesús se encargó de derribar esas verdaderas intenciones con sus palabras, con sus mensajes. El mensaje de Jesús dejaba al descubierto esas intenciones religiosas disfrazadas. Miren lo que dice el versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Qué lindo que uno lo lee y esa pregunta, como la pregunta de aquel joven rico, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debemos hacer, Jesús? Dinos, ¿qué debemos hacer, Señor? Queremos seguirte, queremos obedecerte, Señor. Solo dinos lo que debemos hacer y te vamos a obedecer. Jesús les dijo en el versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Era tan sencilla la orden de Jesús. Pero esa orden de Jesús implicaba que ellos reconocieran que Él era el enviado de Dios. Y eso sus seguidores en ese momento no lo podían tolerar. Era solo creer en Jesús. Pero Jesús les dice, crean que Dios me ha enviado. Ellos no lo podían tolerar. No era suficiente para ellos eso, porque en su esquema religioso, porque en su concepto religioso, Jesús nunca podía ser el Mesías, porque en sus creaciones del Mesías, Jesús no encajaba. En su esquema, en su bosquejo del Mesías, estaban mirando a Jesús. No puede ser. ¿Cómo Dios nos va a enviar esto? Solo pensaban en lo terrenal. Y su interés religioso termina, el de este auditorio, cuando Jesús les habla de su suficiencia. Miren el versículo 35. Como les digo, ustedes pueden leerlo en sus hogares. Y en el versículo 35. En una conversación que ellos tienen allí acerca del maná, del pan del cielo, y ellos les dijeron, bueno, Jesús, danos siempre de este pan. Lo mismo que le dijo la mujer, dame siempre de esa agua, Señor, para que yo no tenga sed. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús le dijo, yo soy suficiente. Todo lo que ustedes anhelan está en mí. Todo el hambre que ustedes tienen es saciado por mí. Toda la sed que ustedes tienen es saciada por mí. Cuando Jesús les habla de su suficiencia, ellos realmente son descubiertos. Y dice en el versículo 41 y 42, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? En el versículo 14 que leímos al principio dice,
Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo por las señales. Pero en el versículo que leemos, en el 45, ya es el hijo de José. Porque el mensaje no se adecuaba a sus necesidades. Ya deja de ser el profeta, ya deja de ser el enviado de Dios. Ahora es el hijo de José. ¿Quién es este para que nosotros creamos en él? Para la religión y para los religiosos, Jesús nunca es suficiente. Para la religión, Jesús nunca es suficiente. Su sacrificio nunca es suficiente. La gracia nunca es suficiente. Jesús les dijo, yo soy verdadera comida, yo soy verdadera bebida. Pero ellos no estaban dispuestos a que Jesús sea suficiente para ellos. Su visión religiosa no se los permitía. La religión nos ofrece muchas cosas. Como lo he hablado en algún momento, la religión es todo lo que me liga a Dios fuera de Jesús. Son mis caminos para ligarme a Dios. Son mis maneras, son mis ideas para ligarme a Dios. La religión nos ofrece muchas bebidas y comidas. Nos ofrece fachadas, adornos, ofrendas votivas, como hemos leído, posesiones, riquezas, tesoros, un nombre, un reconocimiento. Pero allí el hambre y la sed siguen porque no está Jesús, porque Cristo no está en la religión y en la religiosidad. Y es con lo que Jesús quería confrontar a este grupo de personas. Él desnudó, versículo por versículo, que las verdaderas intenciones no eran buscar a Dios, ni recibir lo que Él les ofrecía, sino simplemente saciar su hambre religioso y terrenal. Y como Jesús no lo llenaba, lo dejaron. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 1 al 3, en la versión Dios habla hoy. Pablo les escribe un poco enojado a los Gálatas. Les dice, Gálatas, insensatos, dice en otra traducción, duros para entender, ¿quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Las palabras de Pablo, el mensaje de Pablo era Jesús y a este crucificado. Solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? ¿Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano? Los Gálatas se habían cansado de Jesús. Se habían cansado de la suficiencia de Jesús. Ya su hambre y su sed no era saciado por Jesús. Ya Jesús no era suficiente y tenían que agregarle algo a la fe. Pero Pablo les dice, son duros de entender. ¿Quién los embrujó? Nosotros le hemos predicado a Jesús y a este crucificado y ahora quieren terminar con algo puramente humano, con obras humanas. Que el Señor nos ayude como iglesia a caminar siempre en la visión que Dios quiere en cuanto a las riquezas espirituales. Y que siempre podamos atesorar a Jesús como nuestro más grande tesoro. En Gálatas 5, capítulo 5, versículo 4. Ustedes, los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, se han apartado de Cristo. Han rechazado a Cristo. Han rechazado la generosidad de Dios, dice en la versión Dios habla hoy.
de la gracia habéis caído. Cuando Jesús no es suficiente para nosotros, caemos en la vida religiosa y meramente humana. ¿Esto os ofende?, le dijo a sus discípulos. Sus discípulos estaban ofendidos por esta palabra, porque Jesús decía: yo soy verdadera comida y yo soy verdadera bebida. Ese mensaje era el que ofendía a sus discípulos. Ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Esa era la palabra dura que sus discípulos decían. ¿Quién podrá resistirla? Ese era el mensaje que ofendía. Y es el mensaje que hoy ofende en muchas congregaciones. No hay hambre y no hay sed por Jesús. Solo quieren carne, carne y carne. Porque si usted lee todo este pasaje, ellos hacen alusión al maná del cielo. Y ese maná no fue suficiente para el pueblo de Israel. Ellos querían carne. No era suficiente ese maná del cielo. ¿Nos ofende este mensaje? ¿Nos hiere? ¿Nos lastima? Este mensaje ofende, lastima, hiere cuando hay carnalidad en nosotros, cuando hay tierra en nosotros, cuando hay religiosidad en nosotros. Sí nos molesta, sí nos ofende. Pero gloria a Dios si hoy este mensaje me ofende y me lleva al arrepentimiento y me lleva nuevamente a Dios. Como lo hemos dicho, Jesús está interesado en nuestra eternidad, en tu eternidad y en mi eternidad, en la eternidad de la iglesia. Hoy tú puedes estar desconcertado y ofendido por las palabras de Jesús. Pero la única misión de Jesús, el único anhelo de Jesús es traerte nuevamente a su camino. Es que tú vuelvas nuevamente al primer amor. Es que tú recuerdes, que yo recuerde de dónde he caído, de dónde hemos caído y nos arrepintamos y volvamos a Jesús. Que Jesús vuelva a ser nuestra suficiencia. Que Jesús vuelva a ser la suficiencia de la iglesia. Que Jesús vuelva a ser nuestro todo. Lo único que necesitamos. Ese es el anhelo de Jesús. Jesús quería que el joven rico heredara la vida eterna. Claro que quería, pero él no podía ir más allá de su voluntad. Jesús no puede ir más allá de lo que tú quieras. Tú tienes que venir a Él voluntariamente hoy para encontrar salvación. Tú que estás escuchando este mensaje y nunca antes le has entregado tu vida por completo a Jesús, en esta mañana, ya mediodía casi, puedes tomar la decisión de entregarle por completo tu vida a Jesús. Que Él pueda ser suficiente para ti. Él es suficiente. Él es suficiente. Que Él pueda ser el más grande tesoro que tú puedas tener hoy. Tal vez tú no tienes nada en esta vida, o tal vez tienes mucho y tienes, como este rico insensato, graneros acumulados, cuentas, o tal vez no tienes nada. De igual manera, solo con Jesús podemos obtener la vida eterna. Solo a través de Jesús podemos obtener la vida eterna. Yo te invito a ti que estás escuchando este mensaje y que tal vez estás desconcertado, estás en esta actitud tal vez de desconcierto, estás confundido, desorientado, que hoy tomes la decisión de venir a Jesús. Hubieron muchas personas que se acercaron a Jesús y algunas se fueron tristes como este joven, desconcertadas, desanimadas, pero otras realmente salieron gozosas de su presencia, llenas de la vida de Dios. Tú puedes hoy tener la vida de Dios, experimentar su gozo, su paz. Entrégale todo a Jesús. Cierra tus ojos donde estés. Si no puedes cerrar tus ojos, simplemente haz una oración allí con tus palabras. Con tu boca dile a Jesús: te entrego todo.
Jesús, aquí estoy. Dile con tus palabras, aquí estoy, Jesús, por completo. Tú eres suficiente, tu cruz es suficiente para limpiar mis pecados, tu sacrificio es suficiente. Yo me he esforzado por ligarme a ti de otras maneras, con religiones, con diferentes obras, he querido agradarte, pero hoy reconozco que tu cruz es suficiente, Jesús. Díselo a Jesús. Hoy reconozco que tu sacrificio es suficiente para mí. Díselo al Señor, entrégale tu vida por completo, el control de tu vida, de tus decisiones, de ahora en más. Reconócele a Él como tu único y suficiente Salvador. Y a ti, iglesia, a ti, hermano, hermana, que has escuchado este mensaje en esta mañana. Tal vez muchos estamos así desconcertados y ofendidos por las palabras de Jesús, porque nos hieren, porque nos molestan. Tal vez decimos, otra vez Jesús, lo mismo. Yo me he hecho esta pregunta, ¿por qué Jesús lo mismo? ¿Por qué sigues insistiendo en esto? Y es porque el Señor quiere realmente afianzar conceptos eternos en la vida de la iglesia, en la vida de sus hijos, porque esos conceptos aún no están firmes, querido hermano, querida hermana, querida iglesia. Esos conceptos aún no están firmes en nuestras vidas. Aún hay allí reflejos de religiosidad en nuestras vidas. Aún hay fachadas que tienen que ser desmoronadas por Jesús, que tienen que ser derribadas. Aún hay tesoros que no han sido entregados a Jesús. Aún hay proyectos, hay deseos que no han sido entregados a Jesús, depurados por Jesús. Tenemos que entregarle todo al Señor, porque aún hay pensamientos de riquezas equívocos en nuestra vida que tienen que ser purificados, porque aún no vemos las riquezas espirituales como valiosas y estamos aferrados a riquezas terrenales como este joven. Que Jesús limpie. Podemos orar en esta mañana, ustedes que están en sus hogares, podemos orar todos juntos pidiéndole que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Jesús, porque podemos escuchar tu voz nuevamente, porque tú nos muestras cuánto nos amas con tus reiteraciones, Señor, porque son muestras de amor hacia nosotros. Cuando tú nos insistes, debemos dar gracias y gloria a ti porque nos insistes, porque habla de tu paciencia y de tu bondad para con nuestra vida. Señor, en esta mañana, Jesús, no queremos censurarte, como hablábamos el domingo pasado, no queremos censurarte con nuestro desconcierto, con nuestro corazón ofendido. Señor, no queremos censurarte con nuestras reacciones, Señor, ante tu palabra. No, Jesús, queremos que tú depures nuestros corazones, Señor. Jesús, queremos que tú nos ayudes, anhelamos que tú nos limpies, que tú nos ayudes, Señor, en este tiempo. Jesús, que tú has preparado para la iglesia. Anhelamos, Señor, que tu persona, Jesús, siga siendo formada en nosotros. Jesús, en esta mañana queremos entregarte esos almacenes escondidos, esos tesoros, Señor, que hay tal vez a los cuales estamos arraigados. Se llamen como se llamen, tal vez trayectoria, Jesús, tal vez dones, talentos, ministerios que atesoramos, Señor Jesús, Padre, y comenzamos a amar más que a ti, Cristo. Jesús, no queremos que nada opaque tu nombre en nuestras vidas. No queremos que nada opaque tu persona en nuestras vidas. Queremos que tú seas nuestro mayor tesoro, Jesús. Que tú seas nuestro mayor bien. Señor, queremos cada día más enamorarnos de ti. Señor, que en esta mañana podamos decir como Pedro, Jesús, cuando todos los discípulos estaban ofendidos, heridos por tus palabras. Pedro se paró y dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, lo que tú nos hablas es porque quieres que tengamos vida eterna, Señor.
Cristo, que en esta mañana tus palabras puedan ser valiosas para nosotras. Nosotros, Jesús, recobren valor, Jesús, en nuestras vidas, el valor que tienen, Señor, el que muchas veces, Señor, no vemos, Jesús, porque nuestros ojos están heridos, están enfermos, Señor, pero que en esta mañana nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales sean purificados para verte, para oírte, para palparte, Señor, para escuchar tu voz, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús, y anhelamos que tú sigas tratando con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Anhelamos que el Señor haya pulido sus vidas como lo ha hecho con la mía y que el Señor pueda seguir tratando con nosotros. Si tú has entregado tu vida a Jesús, si tú has entregado tu corazón, le has entregado el control de tu vida, queremos saberlo, queremos aconsejarte, guiarte en esta decisión, en este nuevo camino. Así que tú que has tomado esta decisión tan importante, puedes comunicarte allí a través de Facebook por un mensaje privado. Allí está también un número de teléfono donde tú puedes comunicarte. Queremos conocerte y queremos poder aconsejarte. Damos gracias a todos aquellos que nos han acompañado en esta mañana. Saludamos a nuestros hermanos en sus hogares y rogamos que el Señor siga obrando y se siga manifestando cada día más. Y si el Señor no ha venido antes, nos volveremos a encontrar en el domingo que viene. Que el Señor le bendiga muy ricamente. Hasta luego, que tenga un muy buen domingo.